Hola a todos. Vamos a comenzar un nuevo curso de reflexología y, bueno, lo vamos a hacer de una manera, por supuesto, aplicado a la piel. Pues comenzamos diciendo pues un poco lo que va a ser el objetivo. El objetivo siempre va a ser reconocer los puntos reflejos de la cara pues, relacionados y aplicados a diferentes escenarios en el cuerpo, o sea, el reflejo en el cuerpo. Primero, saber qué es un poco lo que son las técnicas de reflexología o de reflexoterapia. Son técnicas básicamente reflejas, ¿bien? Están basadas en una acción neurobioquímica que se produce cuando estimulamos un área perimetral o un punto que tiene repercusión general o parcial en el organismo. Esa es un poco la idea. Fijaros que las células nerviosas de nuestra piel tienen la capacidad de percibir la temperatura, la sensibilidad, ¿verdad? Pues cada centímetro de la piel contiene miles de terminaciones nerviosas. Entonces, pues fijaros, muchos más de 1.200 terminaciones nerviosas que están relacionadas con el sistema central. Estas zonas reflexológicas mantienen conectados todos los órganos internos con la piel de nuestro rostro, que es el que vamos a estar manipulando, así como con el sistema circulatorio, el sistema linfático. Además, también se conectan con canales energéticos como son los meridianos, ¿vale? Y cada punto se relaciona con el sistema neuromotor y neurovegetativo. O sea que el efecto fisiológicamente está comprobado. La presión va a estimular y va a producir pues, una serie de sustancias que bien conocemos, como son las endorfinas, neurotransmisores químicos, que van a actuar sobre el funcionamiento en general de nuestro organismo a nivel endocrino, circulatorio, linfático, en general en todo el organismo. De tal manera que la función que tienen es equilibrarle y estabilizarle. Es importante que comprendamos que a través de esas terminaciones nerviosas de las que estamos hablando, es posible estimular todo el organismo funcionalmente. O sea, cuando estamos presionando en ciertos puntos, ya estamos consiguiendo, aparte de la reacción tópica que la piel recibe por una presión, pues además va a hacer una serie dijéramos, de acciones directas sobre otras partes del organismo. Bueno, entonces, nosotros vamos a estudiar un poco la relación de las manchas, según la reflexología, como una incidencia externa, la luz, ¿verdad?, sobre un determinado punto reflejo y cómo produce pues, esa estimulación que desarrolla la manifestación en forma de alteración de color de la piel. Vamos a ver, la secuencia completa es la siguiente. Nosotros exponemos la piel al sol. Bueno, pues no es que estemos con la cara hacia el sol, sino que simplemente por el hecho de salir a la calle, ya nuestra piel está recibiendo ese estímulo solar. Bien, ese estímulo solar lo que produce es lo siguiente. Va a incidir sobre
una estructura que está en nuestra epidermis, que es la melanina, y esa estructura va a tener una reacción siempre por la incidencia del rayo solar. De tal manera que si es leve, bueno, pues va a ser una estimulación leve también y tampoco va a pronunciarse excesivamente. Pero si ya el sol está actuando en nuestra piel de una manera mucho más duradera que lo que fuera conveniente, esta estructura, el melanocito, percibe una agresión. Al percibir una agresión, pues su función es como la de un calamar cuando recibe una agresión, soltar melanina, que por cierto es la misma. Dijéramos, el pigmento está elaborado prácticamente con los mismos elementos químicos. La melanina que está expulsando el calamar, la tinta, que prácticamente la nuestra, la que el melanocito está produciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa mancha, dijéramos, que produce en general, o sea, ese color se produce debe de producirse de una forma uniforme. Ahora os voy a explicar una teoría mía, personal, de más de 40 y tantos años de experiencia y de comprender, a fuerza de haber comprendido ciertos paralelismos, ¿vale?, entre la reflexología y el funcionamiento fisiológico del organismo. Ahora resulta que a la misma exposición, o sea, nosotros estamos exponiendo nuestro rostro de una manera natural y la luz va a hacer su acción en toda su superficie. Pero, atención, una zona se ve más afectada que otra. Esto quiere decir mancha. ¿Qué es lo que pasa? Que el sol es caprichoso, que las manchas son caprichosas y aparecen donde les da la gana. Repito, teoría mía, no vais a encontrar esta información en ningún otro sitio porque no está publicada como tal, ni tampoco está registrada en ningún manual, dijéramos, de salud, pero la experiencia en muchísimos casos es la que a mí, por lo menos en todos y en todo el recorrido de mi formación y de mi recorrido laboral, es la que ha marcado todos estos nuevos parámetros que yo enseño ahora. Vuelvo al tema. Solamente una parte pequeña o más grande de todo el rostro coge toda la luz y todo el sol y desarrolla mancha. Yo nunca he creído que eso fuera así y siempre me he planteado, ¿y por qué? Si estamos poniendo incluso también la protección en una zona, necesitamos pues tener muchísima más protección que en otra, porque o renovarla más, refrescar más esa zona con fotoprotector, porque tiene muchas más posibilidades de generar una mancha. Se ve claramente. No era para mí. Cuando yo entendí también la reflexología, vi que no era producto de la suerte o del azar, no, en absoluto, sino que había ciertos puntos en la cara que ya solamente por eso me valía la pena pensar que es cierta absolutamente y que es real la acción de la reflexoterapia en el rostro. Luego descubrí muchas más, pero en el tema de manchas fue curiosísimo, porque siempre que aparecían las manchas, aparecían en zonas que realmente esa persona
no es que tuviera una enfermedad importante ni nada que se le pareciera, pero a lo mejor tenía un poco de desequilibrio, alguna molestia, una pequeña alteración. Sobre todo, yo diría que en este caso, como estamos hablando de energías, una alteración energética internamente. ¿Qué pasa? Que la piel del rostro, la piel en general, pero la piel del rostro está contándonos constantemente qué es lo que pasa en nuestro interior. Está defendiéndonos constantemente también, intentando protegernos. Y cuando aparecía una mancha de estas características, y además lo hacía perimetralmente en una zona concreta, era única y exclusivamente porque nos estaba contando que ahí en el interior había una zona más afectada que el resto. Y como estamos perfecta y divinamente diseñados, ¿qué pasó? Que el organismo nos manda el mensaje de esta manera. Solo en esas zonas perimetrales el melanocito trabaja muchísimo más para hacer una mayor función de protección. En este caso, contándonos que ahí dentro se está produciendo algo que no es absolutamente correcto. Esa es una teoría personal, pero que he ido avalando a lo largo del tiempo y ha sido una realidad absoluta. Pues bien, entonces, esa es la relación intensa de, por ejemplo, las manchas según la reflexología. Es una incidencia externa sobre un determinado punto reflejo, produciendo una mayor sobreestimulación que va a desarrollar finalmente una manifestación en forma de alteración de color de la piel, es decir, mancha. Muy bien. Entonces, pues cuando por acción directa o indirecta estimulamos estos puntos que están relacionados, como las manchas, perdona, antes de seguir este tema, como las manchas, os podría hablar de otras manifestaciones. Por ejemplo, rojeces. Las rojeces, cuando está escoriada la zona. Yo lo he visto muchísimas veces en la zona de la aleta de la nariz. Una rojez persistente, una sensibilidad extrema en esta zona concretamente. Lo he visto muchísimas veces. Entonces, siempre a todas las personas que le he preguntado, ¿y por qué tienes esta zona tan sensible? ¿Es que estás constipado? ¿Te estás arañando quizá? No. Esta zona siempre está así. ¿Y qué es lo que tú a lo mejor tienes dentro, alguna cosa que te vaya alterando, etcétera? Y siempre me han dicho lo mismo. Sí, tengo algún problema con la vesícula biliar. Mira, o sea, es que ha sido representativo en todos los casos. En todos los casos, cuando hay alguna persona que con su vesícula biliar tiene, a lo mejor lo conoce o no lo conoce que tenga ese problema. Pues, la vesícula biliar es la que está secretando el bilis, que nos ayuda a emulsionar los alimentos, pues para que podamos digerirlo muchísimo mejor. Pues a lo mejor la persona, en última instancia, lo que tiene son malas digestiones. No quiere decir que todo el mundo sepa que tiene un problema en la vesícula biliar, aunque sea leve. ¿De acuerdo? Pero algo captan. Sí, pues las digestiones son pesadas. No está digiriendo correctamente o no digiero bien algunos alimentos, pues ya no lo está contando. Otra parte que la conocemos sobradamente, que es que no puede nadie decir que no sea así, es la zona de los órganos genitales, o sea, toda esta zona que obedece a la zona 1, la zona hormonal, la conocemos perfectamente, porque es en la zona pues, donde si hay un granito mensual, ¡pum!, aparece. Si hay alguna alteración, pues eso, con ovarios o relacionada con todo el sistema
genitourinario, sobre todo, sobre todo genital, se va a manifestar en esa zona. Son cosas que de verdad no pueden cambiar. No pueden cambiar de unos mapas a otros. Porque sí que es cierto, lo hablábamos hace poco en nuestro chat, que hay diferentes interpretaciones de los puntos de la reflexología. La reflexología pues es una técnica que apareció en China y en Japón milenariamente, pero solo a través del tiempo. Por ejemplo, cuando más se impuso fue en la época de la guerra de Vietnam, en la Segunda Guerra Mundial, que en Vietnam, sobre todo, no había muchos medios, claro, para curar tantísimos enfermos, y entonces comenzaron a partir de los 80, más o menos, a hacer diagnósticos por el rostro, porque vieron una estrecha relación y conocían también muchas técnicas que avalaban estas observaciones. Pero fijaros que iba a depender mucho y va a depender mucho de las técnicas que empleen los de medicina tradicional china, incluso acupunturas, que bueno, van en general relacionados con el masaje Dai Chan, que os aconsejo que lo veáis. Nuestro masaje general, el que nosotros practicamos, está basado en el masaje Dai Chan. De alguna manera tiene una relación muy estrecha para poder también de alguna manera tocar todos estos puntos de reflexología y estimularlos. Entonces hay muchísimas técnicas, pero siempre es la experiencia la que te cuenta en último momento lo que tú también, es que también en Europa se utiliza relacionada con el sistema endocrino, por ejemplo, con todos los, con temas hormonales también. Entonces hay un poco un mare magnum, que si consultas, unos te dicen que el hígado está aquí, el otro allá, el otro en otro lado. En realidad, sí es por ejemplo, un compendio. En general es un compendio, pero muchas veces lo que está relacionado es más con los meridianos, los nodis de los puntos que pueden alterar un poco luego la visión final medido por otros sistemas. La experiencia es la que mejor os va a contar. Dai Chan. Luego lo dejaremos marcado. Vale, entonces, pues como os estoy diciendo, cuando por una acción directa o indirecta vamos a estimular un punto que está relacionado con una glándula. Yo en nuestro caso trabajo más con la estimulación sobre glándulas hormonales, sobre todo, ¿no? Pues se pone en marcha un mecanismo más lento, pero muy eficaz, en el que esa hormona específica viaja a través de la sangre y llega al órgano que corresponde, y de esa manera se produce una reacción en cadena que va a ser la respuesta reflexológica que nosotros estamos persiguiendo. Ya os he explicado cómo puede producirse una hiperpigmentación, siempre vista desde el punto personal, para que no haya ningún tipo de duda. Entonces, estos factores de alarma van a aparecer en diferentes zonas, marcando diferentes manifestaciones, ¿vale? Si extrapolamos el mapa reflexológico facial, comprobamos que, por ejemplo, las manchas pues van a ocupar zonas que ya reconocemos nosotros. Esas manchas pueden estar sufriendo la piel alteraciones de diferente intensidad, como he dicho internamente, y
piel lo que hace es contarnos religiosamente con sus manifestaciones las diferentes zonas afectadas en el interior. ¿Vale? Bien, hay diferentes factores que pueden prevenirse, pero otros son ineludibles. Por ejemplo, medicamentos, en fin, alimentos, todos los tratamientos más conocidos que son agresivos, la aplicación de exfoliantes químicos, de la terapia, también van a dejar ahí una huella. Bien, en cuanto a pigmentaciones hablo, pues esto puede estar sucediendo por muchas técnicas también que empleemos, no solamente, quería decir, por el efecto de la luz solar, ¿vale? Pero bueno, vamos a volver a la reflexología y vamos a citar los puntos de análisis anatómicos en el cual vamos a recibir estímulos como la luz que hemos estado viendo y vamos a enviarlos al cerebro para su procesamiento y para que interprete también esa acción y genere una respuesta. Por ejemplo, como hemos visto, pues por percibir esos rayos solares que nada más que salir al sol ya los tenemos y la segregación posterior de melanina. Vamos a fundamentar la reflexología en unos puntos que son unos principios que son básicos, los principios de la reflexología. El principio de la homogeneidad, que es el vínculo entre las partes alteradas y sus funciones con esas manifestaciones que vemos en el rostro. Es simplemente esa acción. El principio de la simetría, que la parte derecha del cuerpo se encuentra representada en la parte derecha del rostro y la parte izquierda del cuerpo en la parte izquierda del rostro. O sea, son cosas muy facilitas que que nos dan también pistas para ver lo que queremos investigar para este diagnóstico por el rostro, por la piel del rostro, fundamentalmente por la piel del rostro. El principio de interconexión, en el cual nos cuentan que todo está interconectado, en el caso del cuerpo humano, a través, ya lo sabéis, del sistema circulatorio, como hemos visto antes, del sistema nervioso, de esos meridianos energéticos, las personas que practiquen medicinas complementarias o alternativas y de reflexoterapia o reflexología, ¿vale? El efecto espejo también, ¿por qué? Porque todo lo que somos se refleja en nuestro rostro como una parte de nosotros mismos. Hay una relación sutil entre el órgano y su correspondencia con el órgano. Sabéis que hay diferentes técnicas de reflexoterapia, como es en la mano, como es en el pie, más conocidas, como es la lengua, como es la iridología, que también es muy interesante, es un mundo muy, muy interesante, el tratamiento por el iris, donde también se ven muchísimas, muchísimas cosas de la salud nuestra. La espalda, el raquis, también tiene una conexión, son todo mapas, el rostro, son mapas que tienen todos estos puntos básicos, estos principios básicos, donde vamos a poder trabajar y encontrar la oreja, no os olvidéis también, donde vamos a encontrar todos estos datos que estamos buscando, ¿no? Entonces, fijaros en los puntos, como, por ejemplo, todas las manchas que conocemos o cuando una piel, imaginaos cuando una piel nos llega que tiene un eczema en toda esta zona, toda la zona de la conexión de la frente y el pelo, hay muchísimas personas que ahí
siempre en toda esta zona tienen un problema que es irresoluble, que van de médicos, que tal, que cual, es que no, es que este eczema no me remite nunca, no remite nunca. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Cuál es la razón? Y muchísimas veces, si utilizamos la técnica, cuando ya se nos escapan las razones más prosaicas, si utilizamos la reflexoterapia o la reflexología facial, vamos a encontrarnos con que esas manifestaciones se corresponden, nos está contando, pues eso, por ejemplo, que el intestino delgado está sufriendo alguna alteración. Vayamos otra vez a la función del intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado? Pues la función también de asimilación. Entonces, puede que haya un problema de pues, que no asimila bien grasas, en fin, muchísimas cuestiones que no son para nosotros un tema de trabajo, pero sí de ver que eso está sucediendo seguramente. Y bueno, por orientación, oye, pues mira, a ver, no por nada, no por alarmar a nadie, porque todas estas técnicas que nosotros estamos aprendiendo para defendernos mejor en nuestros centros son técnicas que nos tienen que ayudar, no todo lo contrario. Entonces, lo que es fatal es que utilicemos estas técnicas para epatar a la gente y además sorprenderla y muchas veces no gratamente. No vayamos por ahí. Yo os pido, por favor, la máxima humildad, porque yo no estoy desarrollando conocimientos de naturopatía fuerte a propósito, porque no hay tampoco no es ese el objetivo, la curación interna. Esa no nos compete. Nosotros lo único que podemos hacer es ver como si es un melanoma. Estás viendo una mancha fea que no tiene buena pinta y la persona no ha ido a un dermatólogo a verse esa mancha y tú que eres la primera que estás recibiendo esa información, derivas, no te vas a poner a tratar un problema de cáncer de piel. Eso es comprensible, pero quiero, por favor, que quede clarísimo, que luego no nos vamos a meter en otros jardines. No, es una información que nosotros tenemos a base de muchos conocimientos, de muchas experiencias de muchas personas, de muchos profesionales que elaboran un programa y que nos están contando que eso puede tener una relación con algo interno. Y así lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Bien, pero además deliberadamente. No me interesa dar otro tipo de información que pueda confundirnos mucho más. Nosotros a lo nuestro, ¿qué es esto? El tratamiento de la piel y ahí nos quedamos. Y ver dónde puede estar reflejado y que es pertinaz y que ni siquiera, por ejemplo, nuestros tratamientos pueden con ello. Difícil porque trabajamos mecánicamente. Quiero decir que a lo mejor luego lo interrumpen y sí, y sigue. Pero durante el tiempo que estén poniéndoselo, seguramente que estamos reeducando y sobre todo mandando un mensaje celular de recuperación a esas zonas que realmente celularmente están muy afectadas. Vale, pues como el intestino delgado, tenemos también el intestino grueso, zona básicamente de nasogeniano. Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues estas arrugas profundísimas, probablemente. Ver también pues, que dentro de esas arrugas profundísimas incluso hay algún tipo de manifestación como escoriación, como alguna alteración que es muy pertinaz. Pues ahí también vamos a entrar un poquito para ver, a preguntar, oye, ¿y sufres problemas de estreñimiento, por ejemplo? ¿Sufres problemas de estreñimiento en general? Pues sí o no, bueno, pues ahí ya nos va contando. Ah, sí, pues soy muy, muy estreñida. Pues esta zona te lo está contando lo que tienes ese tipo de problema.
Entonces, háztelo ver, mira a ver la forma de solucionar eso, porque el que no se vaya al baño correctamente. Bueno, lo primero, la pregunta del millón es cuántas veces vas al baño y cada uno tiene una forma de verlo. Hay gente que yo he preguntado cuando estoy haciendo para elaborar un protocolo y ver el diagnóstico de esa persona y ¿cuántas veces vas al baño? Yo como cada 3 o 4 días. Lo encuentran normal. Y para ellos es un hábito normal ir en 3 o 4 días. Hay veces que muchísimo más, me puedo tirar hasta una semana. Yo digo, qué horror. Bueno, pues todo eso lo cuenta también la piel, ¿eh? También lo cuenta la piel. Las personas se piensan que estas alteraciones internas no tienen el mayor interés. Y sí lo tienen, porque el colon, por ejemplo, es un semillero de bacterias tremendo y que están pasando a sangre durante todo el periodo que toda ese desecho de nuestro organismo está ahí solidificado y perdiendo agua y pasando a sangre por permeabilidad intestinal todo ese contenido tóxico, dolores de cabeza constantes, en fin, muchísimas manchas, ya que es lo de menos en ese caso, y trastornos internos importantes de intoxicación. Bueno, pues bienvenida sea nuestra pequeña aportación para ese tipo de trabajo. También podemos realmente ayudarles a que hagan algo también por su problema desde fuera, porque hemos dicho que no solamente es averiguarlo y que de forma natural también con presiones, con el mismo trabajo que nosotros hacemos, o sea, el mismo trabajo, el ayudarles pues a que también contribuyan en trabajar sobre esas zonas. Las emociones son importantísimas, porque fijaros que las emociones están ligadas, vamos, así, manos gemelos, la piel y las emociones. Entonces nos van a alterar muchísimo la piel. Las emociones alteran muchísimo la piel. Entonces, bueno, depende también con el tema emocional también depende de la zona que esté más debilitada, se suelen cebar en el sistema inmunológico, se suelen cebar en zonas que ya quedan debilitadas también, ¿vale? Todo eso tiene una importancia brutal a la hora de tratar nuestras pieles, a la hora de dar un resultado mucho más rápido. Son pequeños aportes que van sumando y siguiendo a todo este montón de factores que nosotros vamos añadiendo para conocer mucho más profundamente nuestro medio, que es la piel. Hay muy poco conocimiento del medio, muy poco conocimiento del medio. Entonces, todo lo que sepamos de la piel es de una ayuda brutal, ¿vale? De una ayuda brutal, porque no hay realmente, pues, más que en la otra cosmética, yo la voy a llamar así, más que presentación de productos y ya protocolos. Y una obsesión por desproveer al profesional de criterio, de ese criterio profesional. Entonces, todas las cosas, por eso yo me resisto muchas veces a dar protocolos. Digo, no, protocolos no, si el mejor... el prescriptor es el que mejor puede elaborar un protocolo y cambiarlo. Yo estoy siempre en contra de protocolarizar los tratamientos, porque cada problema es intrínseco de esa persona
y no podemos hacer un totum revolutum tampoco nosotros. Por esa misma razón, todas estas pequeñas observaciones nos dan otros puntos de vista y nos amplían también lo que es la zona de trabajo para poder comprender mucho mejor lo que está pasando. Bien, como veis, tenemos muy diversas zonas en las que estamos trabajando, la vejiga, corazón, vesícula biliar, que la tenemos también en estas zonas, sobre todo en estas zonas, ¿vale? Vesícula biliar y vesícula biliar. A ver si os acordáis, estas personas mayores, ancianos, con manchas grandísimas ahí, que se quedan ahí, son éxtasis biliares. Son éxtasis biliares, o sea, que esta zona te lo cuenta. O sea, si sois un poco observadores, vais a ir viendo que poco a poco todas estas cosas las vais a ir dando forma y las vais a comprender infinitamente mejor. La zona de páncreas es esta zona, la zona de la nariz, toda esta zona. Esta zona también hay muchas personas con unas manchas importantes en esta zona. Es páncreas, obedece a páncreas, ¿vale? La zona de estómago, la zona de corazón, como hemos visto, es una zona en la frente. Nos vamos a encontrar con el intestino delgado en medio y luego la vejiga e inmediatamente después el corazón, ¿eh? Por las alteraciones que podamos ir encontrando. La zona de riñones. Fijaros que hay personas que hay una inflamación tremenda en esta zona del orbicular del ojo, donde se producen las bolsas. Pero que hay personas que tienen verdaderamente como un peldaño hacia la mejilla. Ahí es donde se manifiesta muy bien que hay una alteración de retenciones importantes de riñones, ¿vale? Hígado, la nariz, toda esta parte de la nariz y toda esta zona del entrecejo. En el hígado, si veis muchas personas que jamás han ingerido una gota de alcohol, pero que su hígado no funciona correctamente, se le enrojece la nariz. De hecho, en los cómics, siempre que se pone a un borrachito, se le pone con la nariz enrojecida. Es que, bueno, tiene una pequeña relación y es que las personas pues, que ingieren más alcohol que lo que debieran, pues esta zona siempre la tienen también mucho más alterada. Nos está contando que el hígado está sufriendo importantemente. Fijaros que yo me quedé muy sorprendida cuando estudiaba naturopatía hace muchos años. Me quedé muy sorprendida cuando se hablaba que una persona, jamás una anciana, una persona de 70, 80 años, que nunca había probado nada de alcohol, tenía una cirrosis, había desarrollado una cirrosis hepática. Y había más casos, incluso de personas más jóvenes. Y hubo una relación importante, uno de los profesores que yo tenía relacionaba muy estrechamente el consumo de frutas por la noche que fermentan en el intestino solas y al fermentar se vuelven alcohol. La fermentación de la fruta se vuelve alcohol. Yo entendí que eso tenía una relación importante. Entonces, que aquello, como eran muchas horas, si solamente se había tomado frutas en esa ingesta, nuestro organismo, a ver, las frutas y las verduras fermentan. Y en cambio, la carne, lo que son las proteínas, putrefactan. Esa es la conexión, ¿no? Tenía una razón muy importante y de hecho, pues lo vi así de claro y dije, fíjate, esta persona se está cuidando tantísimo
y se está haciendo polvo porque en la última ingesta solo toma esas frutas, se vuelven alcohol al fermentar y le está dañando su hígado. Vale. Bien, entonces todo esto tiene una, como veis, tiene una influencia brutal en nuestros órganos internos y estos nos lo están contando perfectamente. Tenemos la zona de pulmones, que es la zona que junto con la de corazón de alguna manera se ve alterada pues, todos esos problemas respiratorios, etcétera, etcétera. Y bueno, la más conocida por nosotros es la zona de los órganos del sistema genital, que como digo, siempre al bajarnos, por ejemplo, las defensas en épocas de menstruación, bajan las defensas. Al bajar esas defensas, pues siempre hay alguna bacteria oportunista que hace ahí si ve un pequeño depósito de grasa que esté a punto de infectarle, pues lo provoca y vemos esas alteraciones típicas, por ejemplo, de la menstruación. Bueno, esto es un poco la forma en que nosotros podemos ver esos problemas. Este es un mapa orientativo diseñado por mí, es nuestro, es de Compositum, si veis, para que no lo copien, que sería incluso importante que lo pudierais plotear, hacerlo más grande, quien le interese, y tenerlo en cabina, pues un poco para que ya os vayáis acostumbrando. El corte de piel y este avatar de Cecilia, que teóricamente soy yo, serían importantísimas tenerlas en nuestras cabinas, pues para ir un poco comprobando y viendo, en vez de poner otras cosas, ni flores ni nada, pues ponemos esto que es como muy técnico y la gente además le llama un poquito la atención, ¿no? Y me parece muy interesante poder tener una guía que nos vaya contando todos estos problemas, cómo se van situando y hacerlo pues, de una forma continua para ver esas manifestaciones, ¿dónde están? Yo miro, así lo aprendí yo, Os puedo decir que la práctica es la más importante y la pregunta, que preguntéis cuál es el sistema que tienes más débil y ir interrelacionando.